Hay un libro muy chido que él nos recomendó, que empezamos a leer y que me empezó a llamar pues a gustar más la agronomía, que se llama La planta viviente. Y entonces cosas bien interesantes de las plantas, como por ejemplo, pues obviamente uno antes de estudiar agronomía o biología, pues no se imagina que las plantas también sudan, también transpiran y que lo hacen como método de defensa ante las adversidades climáticas. Y es que siempre me preguntaba el por qué. O sea, ¿por qué? ¿Por qué una planta vive? ¿Por qué funciona así? ¿Cómo es que nos dan el oxígeno en aquel tiempo, no? Y ya después, cuando estaba en la carrera, me empezaron a surgir otras dudas, ¿no? Que no sé si has escuchado que dicen, las plantas exudan, y yo decía, ¿cómo exudan? O, por ejemplo, que empezaba a escucharse eso de los microorganismos. En aquel tiempo, pues, era más como el uso de los fertilizantes y todos los químicos, pero empezaba a ser como lo del uso de los microorganismos, y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo se lleva a cabo ese proceso? Porque no lo veo. Algo que a mí me ha seguido gustando siempre es conocer pues el suelo, cómo interactúan las raíces con su ambiente, con el agua, con el oxígeno, con los nutrientes, con los hongos, con las bacterias, cómo en realidad no es algo muerto. Ujú. O sea, el suelo es una parte viva, pues. El tener esa humildad de decirle, mire, venga, así se checa, más o menos así se aprende. A mí eso me gusta, el siempre tener esa intención de compartir un poco de lo que yo sé con otras personas. Bienvenido a Agroemprendedor, donde la tierra se conecta con las ideas y los cultivos con los negocios. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Agroemprendedor. El día de hoy queremos hablar un poquito sobre la carrera de agronomía, sobre el trabajo como agrónomos, ya que el domingo pasado fue el Día del Agrónomo. Este episodio quisimos sacarlo así de rápido para hablar un poquito sobre la profesión. Sí, sobre todo pues a manera de festejo, ¿no? Y retomando un poco de cómo es que nuestra corta trayectoria pues ha presentado ciertos, ¿qué se puede decir? Desniveles, porque ha habido pues esas subidas y bajadas. Yo creo que desde el momento en que empezamos o que tuvimos esa idea de estudiar agronomía, eh, pues tomamos una decisión muy importante que fue pues la que definió hoy en día pues nuestra carrera o nuestro futuro. Jera ya nos había platicado un poco, pues que había trabajado allá con su papá en las huertas y de ahí surgió, ¿no? Como esa necesidad de ser agrónomo. Pero mi pregunta es, ¿si es lo que esperabas? ¿O ni siquiera se acerca nada a lo que tú creías que iba a ser? Antes de eso, creo que es importante, no sé si lo había mencionado, pero hoy bueno, esto no lo había mencionado, pero lo que voy a mencionar después, creo que no. Que hoy en la mañana, como a las 3:30 de la mañana, me desperté y no sé por qué me acordé pues de que íbamos a grabar. Y dije, pero ¿de qué vamos a grabar del día del agrónomo? Porque no hicimos pues un guión, estructura ni nada. Y me estaba acordando pues de que pues agronomía no era mi principal opción. Y es lo que no sabía si ya lo había comentado. O sea, mi primera opción para estudiar la universidad era ingeniería civil o arquitectura. Me llamaba mucho la atención la construcción y, y más que nada porque las matemáticas siempre se me hicieron muy fáciles. Me gustaban las matemáticas y sabía que era una fortaleza mía. Entonces en los últimos años de la prepa fue que empecé pues como a investigar pues para arquitectura, específicamente para arquitectura o para ingeniería civil. Pero en esos ratos también empecé a hablar con un amigo que estaba estudiando agronomía en Uruapan. Y ya me empezó a platicar, como jugábamos juntos los domingos, era el Daniel García, el hermano de Nabor. Como jugábamos juntos los domingos, nos poníamos a platicar. Y ya después de varias pláticas, pues me dijo, pues cálate allá en agronomía. De todos modos, si no te gusta, pues un año, no importa que lo pierdas. Y o sea, no me pasó por la cabeza nunca. Hasta que él me dijo, pues me hizo la invitación y ya me dijo, no, pues que acá yo estoy en la casa del estudiante y me platicó cómo estaba y todo el show y me empezó a llamar la atención, empecé a investigar, me empezó a gustar un poco, porque te digo, pues no me había pasado antes por la cabeza estudiar agronomía. De hecho, pues yo como soy del rancho, pues y estudié siempre la primaria y la secundaria acá en Santa Clara y en Pátzcuaro.
pues como que no, ya no me llamaba la atención pues el rancho. Pero siempre trabajé pues ahí en las huertas de mis tíos y de mi papá. Entonces, pues fue como empecé a investigar, ya al final decidí, fue la única ficha que saqué para agronomía. La pasé también fácilmente porque pues igual tenía buenas calificaciones y me iba bien en la escuela y en el examen pues también todo bien. Entonces me quedé y empecé a gustarme. Me acuerdo las primeras clases ahí en el primer semestre, las primeras clases era el profe Bello, ¿no te dio el profe Bello? No. Bello, también, pues él nos dio botánica. Entonces, pues empezamos ahí a ver las diferentes especies, las características de la planta. Hay un libro muy, muy chido que él nos recomendó, que empezamos a leer y que me empezó a llamar, pues, a gustar más la agronomía, que se llama La planta viviente. Y entonces cosas bien interesantes de las plantas, como por ejemplo, pues obviamente uno antes de estudiar agronomía o biología, pues no se imagina que las plantas también sudan, también transpiran y que lo hacen como método de defensa ante las adversidades climáticas. Eso, el xilema, el floema, la fisiología de las raíces, que cada planta es diferente, que hay plantas que son más, que aguantan más las sequías, otras que son más, ¿qué? Pues más duraderas, su longevidad, o sea, cosas bien, bien interesantes que me empezó a gustar. De hecho, no sé si también conociste al Qué Pasión, ahí de la universidad, ¿no? A Mamá Coco. Ah, sí, ellos sí. Sí, sí, sí. Mm, Ah, ya, sí, porque era ya. medio hippie, pues su Ey, pareja, sí. son agrónomos también, ¿no? O sea, Sí. ellas son como, no sé si todavía siguen en la FAC, ¿no has ido para allá? No, La no he facultad. ido. Pero sí, Pero sí yo me creo acuerdo de que ellos. la mayoría de los agrónomos de por lo menos de hace unos 5 años para atrás los Ujú. conocen, porque parece que trabajaron mucho tiempo ahí en la facultad. Entonces el profe Bello nos mandaba con ellos a prácticas al laboratorio, a ver ahí las células de las hojas, de las cebollas, me acuerdo que empezamos a ver las células, y también una vez nos llevaron al cerro, Ujú. a la reserva creo, algo Sí. así, y pues a ubicar ahí plantas y que a ponerle agua oxigenada a las piedras y al suelo, que porque según si efervescían era porque había vida, pues, y pues ya empecé pues a impresionarme yo también por la vida, o sea, ellos decían pues que pues en una cucharita había mucha más vida que humanos, por ejemplo, de microorganismos. Entonces son cosas que me fueron llamando la atención y que poco a poco, ya estando en la carrera, me fui enamorando pues de la carrera, ¿verdad? Y Pero ya hasta que sí, ya hasta estabas. que estaba así, la verdad no era algo que, te digo, no es algo que hubiera pasado por mi mente, sino que sucedió y la verdad me gustó, no me arrepiento de haberla estudiado. ¿Cómo fue tu proceso para estudiar agronomía? Pues a mí sí me encanta el campo, yo amo el campo, mi papá todo el tiempo ha sembrado maíz, me gusta. Bueno, también pues mis abuelitas eran muy de tener sus plantas en la casa y así. Pero ya cuando entré a la prepa, no sé si te platiqué que estaba en el Cebetis, estaba en turismo y ahí pues ves cosas totalmente diferentes, ¿no? Pues más como de hotelería, de preparación de alimentos, de cócteles, eso a mí me encantaba, pero como que la vida te va cambiando de parecer. Entonces ya cuando estaba ahí en turismo me gustaba mucho esa parte de gastronomía, pero la verdad es que es una carrera muy cara y como que yo sabía que no estaba como a mis alcances. Y también me gustaba mucho lo de azafata, pero pues era lo mismo. Y siempre me había gustado lo del campo, pero como que en ese tiempo que estaba en la prepa no le había prestado como tanta atención. Pero me acuerdo que en uno de los proyectos que hacíamos de emprendimiento, ahí en turismo, preparamos licores, preparamos mermeladas, jabones y como que de ahí otra vez me surgió este tema por la naturaleza y ya fue que me aventé a hacer como mi segundo bachillerato ahí mismo para que se pudiera pues revalidar y entrar a agronomía. Y yo me acuerdo que cuando yo entré a agronomía mi papá no quería porque decía es que eso es para hombres y pues de mujeres no. Y me acuerdo que al inicio una vez hasta me llevó a sembrar pues ahí que para ver si sí lo iba a hacer o no, que nada más era como por un modismo. Porque si ahorita está de moda agronomía, en aquel tiempo apenas como que comenzaba, que hubiera más mujeres en los salones y eso. Y ya yo fui con mi papá a trabajar en esas ocasiones al campo y la verdad es que me gustó más. Yo creo que
para ser un buen agrónomo y realmente querer estar o pertenecer a esta carrera, yo ahora veo pues que hay muchas, sí está pues de moda y todo, pero ya como para dar ese plus, sí tienes que amar tu profesión. O sea, sí te tiene que gustar, te tiene que salir ese, como dicen, ser agrónomo de corazón, no nada más pues porque sí. A lo mejor tú en el transcurso te enamoraste de la carrera, yo creo que a mí me pasó desde antes, y es que siempre me preguntaba el por qué. O sea, ¿por qué? ¿Por qué una planta vive? ¿Por qué funciona así? ¿Cómo es que nos dan el oxígeno en aquel tiempo, no? Y ya después, cuando estaba en la carrera, me empezaron a surgir otras dudas, ¿no? Que no sé si has escuchado que dicen, las plantas exudan, y yo decía, ¿cómo exudan? O, por ejemplo, que empezaba a escucharse eso de los microorganismos. En aquel tiempo, pues, era más como el uso de los fertilizantes y todos los químicos, pero empezaba a ser como lo del uso de los microorganismos, y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo se lleva a cabo ese proceso? Porque no lo veo. Y son las mismas dudas que yo creo que hoy a veces ven los productores y que por eso me apasiona tanto. Por ejemplo, yo cuando voy al campo y estoy asesorando a un productor, a mí me gusta, o sea, me gusta llevar mi lupa y decirle, mire, venga, y este es un trips y así se ve y así se ve una araña. A mí eso me gusta, me encanta y me gusta ver cómo la gente está también aprendiendo de lo que ya ahora uno aprendió. Y esas eran mis dudas en un inicio, o sea, cómo lo veo, cómo sé, cómo se mueve, cómo funciona, o simplemente en química, a mí me fascinaba mucho toda la parte de química orgánica y decía, ¿y cómo? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo es que se unen los enlaces? Como que cuando uno no ve algo, a mí me generaba tanto interés que esa era una de las partes que me gustaba. Que claro, ya también estando en la licenciatura me metí a la parte de fitomejoramiento porque eran más dudas y entonces dices, ¿ahora cómo? O sea, ¿cómo es que se mezclan los genes? No sé si has visto algunos que pues en una cadena puedes según suprimir un gen y ya moverlo a otro lugar, o depende pues de la técnica que estés utilizando. Y yo decía, ¿y cómo se hace? O sea, ya viéndolo, ¿cómo se hace? Como en un libro a lo mejor viene una cadena de letras, pero ya aplicado, ¿cómo es? Y todas esas dudas como que me fueron llevando a que me apasionara más por la carrera, pues al grado de estudiar una maestría, un doctorado y de a lo mejor en un futuro hacer un postdoctorado, porque mis dudas y mi amor por la agronomía pues van creciendo. Y yo creo que no me equivoqué de carrera. A mí me encanta lo que hago, me apasiona y yo creo que la parte de la investigación ahorita que es como o con lo que más me he relacionado, pues me ha fascinado más. Sin embargo, pues se ocupa pues dinero para dedicarte a ser como investigador, pues ya como tú solo o poner tu propia empresa o ya dedicarte a la investigación es un poco complejo aquí en México porque pues se ocupa dinerito y en toda la investigación no es como que sea remunerado luego, pero aún así veo pues que hay mucho, o sea, siempre es una carrera que no tiene un límite. Siempre hay algo más por explorar, hay algo más por hacer y ahorita que el mundo está tan deprisa, pues igual tenemos que seguir aprendiendo más y más y más rápido, así como del mundo. Pues yo creo que más que nada es la curiosidad. O sea, como dices, me llamaba la atención cómo se formaban las moléculas, cómo se unían, cómo es que se mezclan los genes. Entonces simplemente ya con tener esa curiosidad, pues ya empiezas tú a investigar. Y a lo mejor son cosas complejas que si las vas desarmando en pedazos pequeños, pues las vas entendiendo. Y sí, más que nada agronomía, pues es algo que es muy amplio. O sea, tú por ejemplo que ya estudiaste el doctorado, estudiaste algo amplio que es la agronomía, que lleva genética, que lleva cultivos, frutícolas, entomología, fisiología, experimentos. Entonces, algo bien amplio, pero poco a poco te fuiste acortando hacia un tema que es tu doctorado. Pero ese doctorado todavía se puede acortar más. Entonces, es muy amplio pues el campo del que, no solo agronomía, yo sé que veterinaria, yo sé que cualquier carrera y cualquier campo de estudio es muy amplio, y quien de verdad se apasione por su estudio y por los temas que le llaman la atención, pues ahí va a estar ahí investigando, va a estar aprendiendo, va a estar pensando qué cosas no sabemos, que ahorita nos damos cuenta que cada vez que estudiamos más son muchas más cosas las que ignoramos. Entonces, pues volviendo al inicio, al origen de cómo, fíjate que ahorita dices que tú te llevó tu papá al campo a ver si le ibas a hacer. Más bien a mí mi papá me llevaba al campo para animarme a estudiar.
porque yo me acuerdo uno de los trabajos que hasta ahorita siento que es de los peores que he tenido, no porque sea malo ni nada, sino porque es pesado, se me hizo muy pesado y Ujú. siendo un niño, o sea, mi papá me llevó, y ahorita es tiempo de andar moliendo rastrojo, Mm. de cortar rastrojo y de moler rastrojo. Para mí la verdad que ese fue uno de mis trabajos más pesados, porque pues aunque estuvieras bien tapado, tus lentes, tu gorra y todo, pues acabas con la garganta llena de polvo, con los ojos como si trajeras arena, e incluso en la noche de ese mismo día o al día siguiente parecía que trajeras una gripa porque te sonaban los mocos y todos negros y Sí. tosías. Falta que todos valoremos pues el trabajo en el campo. Es un trabajo pesado y, y pues hay que valorarlo y hay que ver la forma de mejorarlo. O sea, yo dije a lo mejor no voy a trabajar aquí en el campo, en el trabajo pesado, pero creo que de algún otro modo puedo contribuir a que mejore la producción, a que, pues si antes fumigaban, primero con mochilita, a lo mejor en algún momento, no sé cuál sería antes de la mochilita esas de las de, Ujú. no sé qué sería antes, pero después, pues a lo mejor las parihuelas o algo similar, las pipas con pistolas, después las turbinas que ya no ocupabas tanta gente, y ahorita los drones en los cuales pues ya tú estás, no sé qué tan lejos el operador del dron, pero pues ya no tienes que estar tú haciendo el trabajo pesado, pues ya lo hacen las máquinas. Y poco a poco pues todo eso nos va a ir consumiendo y es de lo que hemos estado hablando también en algunos capítulos anteriores, del uso de la tecnología y del uso del conocimiento, porque pues, es lo que estamos haciendo. Tú como investigadora, como estudiante de doctorado y probablemente postdoctorado, pues mucho de tu trabajo va a ser investigar pequeños detallitos que unidos muchos detalles pequeños, pues hacen que vaya mejorando la producción, los rendimientos, la optimización del uso de los recursos, agua, suelo, plantas, genética. Sí, y es que fíjate que retomando el punto en el que dices que a lo mejor no trabajas en el campo, pero el entender cómo funciona, eso es, yo creo que uno de los o de las bases que nos pueden dar a nosotros como ese plus de cómo trabajar ya cuando salimos de la carrera, porque hemos mencionado muchas veces que el ser agrónomo, pues estás en la universidad, te enseñan ciertas cosas. Si te gusta la parte de la investigación, yo les digo como a mis compañeros que están en el laboratorio, a los muchachos que están interesados en dedicarse a la parte de la investigación, síguele ahí. O sea, síguele ahí, métete, haz una maestría, haz un doctorado. Aquellos que les gusta mucho el laboratorio, pero aquellos que les gusta mucho el campo, váyanse al campo, júntense con los mismos productores que los enseñen a trabajar desde lo más básico, porque hace falta. Si bien lo dices, la tecnología va a otro nivel, pero en el campo siempre hay algo que resolver. Y el tú tener esa habilidad para, o yo me he fijado, o sea, el simple hecho de tener el conocimiento de lo básico, a veces te puede ayudar, como en este caso, a resolver algún problema que tengas y que sea así de urgencia, a buscar siempre la opción B, que era algo que siempre nos decía una de las maestras que nos daba a nosotros clases, es aquí los ingenieros vienen a ingeniárselas, a eficientizar un sistema que le va a ayudar a un productor, que sea de la mejor forma, lo más amigable con el ambiente y si es posible lo más económico. Y creo que por eso es importante tener siempre esa base de conocimiento en el campo. Porque si tú conoces cuáles son los problemas que ya hay en el campo, puedes saber más o menos cómo se pueden resolver. En cuanto a toda la parte técnica de aplicaciones o de estas cosas. Pero por otro lado, también puedes ver, o si tienes esa visión como productor, te ayuda a entenderlos un poco más, a tener una mejor relación con ellos, a no solo querer llegar a imponer toda tu sabiduría, que es muy buena, supongo, pero que a veces no, ya en el trato con las personas, que en algunos otros temas lo hemos tocado, el ser más empático con ellos, el entender por lo que están pasando, el comprender cuál ha sido su escuela, pues obviamente su escuela es la de la vida, no es igual a la de nosotros. A veces choca, ¿sabes? Choca esa hambre de nosotros como agrónomos que queremos salir y hacer todo y cambiar al mundo y vienes como con toda la energía y llegas ya al campo y los productores traen otra vibra, otra sintonía y también eso debemos aprender. Y yo creo que a mí me ha servido mucho esa parte de estar tan relacionada con mi papá, con algunos conocidos de él, que vas más o menos comprendiendo a qué ritmo y a qué paso van ellos.
Y eso nos ayuda a nosotros como agrónomos a saber también qué paso podemos ir dando con estos productores. Por eso es que yo les digo que esta parte de la agronomía es muy, muy bonita. Nada más que tenemos que englobar toda esta parte de conocimiento, no solo de la escuela, sino también de lo que venimos aprendiendo. Porque pues obviamente acá en el campo existen muchísimas maneras de pensar. Yo creo que tú lo has visto con tus productores, el querer llegar a implementar nuevas técnicas, nuevos modelos, hacer cosas diferentes. Ocupas también como que en ellos nazca esa curiosidad y que no solo nazca la curiosidad, que vean un resultado, que te den esa oportunidad de tú, ahora sí que como dicen, ¿no? Experimentar y comenzar a practicar lo que ya sabes, pero pues aunque sea como yo les digo muchas veces, en un espacio chiquito vamos a delimitar una zona nada más para en esa experimentar y que en esa vean el cambio y que entonces se animen a dar un paso más grande. Sí, tocaste un tema también eh, que me llama mucho la atención. Decías que quien quisiera estudiar o dedicarse a la investigación, que lo haga por gusto, y quien lo haga, que le guste estar en el campo, ensuciándose y todo también, o sea, todo es válido y todos tenemos gustos diferentes. Algunos gusta estar a lo mejor en laboratorio, algunos dando clases, algunos eh, checando normativas en los empaques, por ejemplo, otros pues en campo. Y pues sí, más que nada, pues uno se tiene que dejar llevar por los gustos, pues por los gustos y por las fortalezas, porque son lo que te va a llevar a que tengas éxito, porque en fin, el éxito no es el mismo para todos. El éxito no es tener dinero para todos, o sea, a lo mejor tú no quieras ni tener dinero, bueno, sí todos queremos tener, ¿verdad? Pero hasta cierto punto a lo mejor dices, pues yo creo que con esto es suficiente para mí. Algunos piensan que el éxito a lo mejor pues una casa, un carro, un negocio, o sea, cada quien tiene diferentes metas y por eso es bueno que nos conozcamos, nuestros gustos y nuestras fortalezas. Y eso también me gustó de lo que dijiste, que muchas veces nosotros vemos cosas en la escuela o en el laboratorio que decimos, pues esto ya investigué, ya vi que sirve. Y vas y llegas al campo con los productores y a lo mejor hasta han de decir que uno está loco porque dicen, pues, ¿cómo vas a hacer eso? O ¿cómo va a funcionar más este producto que el estiércol? O ¿cómo algo que ni siquiera veo, hongos y bacterias, va a funcionar mejor que el mismo estiércol o que algún producto que ellos vienen utilizando por años? Entonces son cosas que a veces sí es bien complicado también transmitirlas, pero pues son las oportunidades pues que tenemos. O sea, también las generaciones sabemos que van cambiando. Tú te das cuenta que a lo mejor cierta edad pues tienen cierta mentalidad, a lo mejor hasta cerrada, pero sus hijos ya son un poco más abiertos, ya estudiaron a lo mejor hasta la prepa, hasta la universidad, y pues ya están más abiertos pues también a nuevas técnicas. Entonces, pues eso. De hecho hay una materia, creo, no me acuerdo, pero hablaron algo de extensionismo en la escuela, y es prácticamente llevar la tecnología y los conocimientos a gente que no tiene acceso pues a ellos, o que a lo mejor lo tienen, pero que nadie se ha acercado a decirles, oye, fíjate que en la escuela vimos esto, o que yo hice un experimento en la escuela y me dio estos resultados, vamos a implementarlo aquí. Y como dices, pues tratar a las personas, o sea, es incluso una otra materia que a lo mejor también llevamos muy limitada como liderazgo. O sea, el liderazgo es saber tratar a las personas, saber influir en ellas y, y bueno, no todos tenemos las mismas fortalezas y debilidad y capacidades, pero como te digo, es importante conocer esas partes de cada uno de nosotros y saber utilizarlas para influir pues de la manera que queremos hacerlo. Sí, y es que el objetivo de todos yo creo que es el mismo, que es generar el bien común, sobre todo en la parte de los productores agrícolas, el mejorar nuestra producción, tener mejores alimentos, ir innovando los mismos productos que se cultivan aquí en nuestro país. Por eso les digo que es muy importante que si tú quieres ser agrónomo o eres agrónomo, lo tienes que amar, te tiene que apasionar, sea desde el lugar donde sea que estés.
Si estás en un laboratorio desarrollando una investigación, entrega todo lo que sea de ti, eh, imagina todo lo que puedas hacer. Hay cosas que, fíjate que en las investigaciones son como muy puntuales, como bien lo dijiste, se van acortando, se va cortando tu tema hasta que ya como que te especializas en algo. Sin embargo, siempre hay mucho por explorar, hay mucho por aprender y tener esa pasión por el campo yo creo que hace la diferencia. A no trabajar. Hoy en día yo me he fijado, o sea, tristemente en la parte de la investigación también ha como tomado otro camino. También yo ahorita el gobierno les pide a los investigadores demasiado papeleo, demasiadas cosas. También se pierde mucho tiempo. O sea, al grado de que a lo mejor como investigador tienes tus alumnos, pero ya no tienes tiempo tú para hacer lo que te apasiona. Y en la parte del campo creo que es igual, fíjate que trabajamos tanto nosotros a veces como agrónomos en el campo que se nos olvida conectar ya lo que amábamos hacer. Tú bien lo dijiste a mí, que a ti casi no te gusta eso del rastrojo y pues está bien, ¿eh? Yo, por ejemplo, te puedo decir que a mí el ir un día a sembrar con mi papá es como un día de descanso. Y el trabajo del campo es muy pesado físicamente, pero no sé si en alguna ocasión o si ustedes sembraban maíz o así, pero llegas tan cansado del campo que es como si fuera un descanso, no sé, es como contradictorio, ¿no? Pero haces tanto trabajo en el campo que llegas, te bañas, te acuestas y descansas. Para mí el trabajar en el campo es como tener esa desconexión, ya como acá con el mundo y con las cosas. En algunas otras ocasiones he ido a aplicar fertilizante a algunas huertas, también lo he hecho. He ido a cortar zarzas, que también me gusta. En algunas otras ocasiones puse mis hortalizas ahí en mi casa. Ahorita pues tengo mis frambuesas y mis fresas ahí dentro de la casa. Son cosas que a mí me llevan a ese punto de desconexión. Y creo que cuando estoy en el laboratorio investigando o no sé, poniendo un biocontrol, que es donde pones, no sé, un hongo con otro hongo, a ver si alguno lo controla, una bacteria con un hongo, estar en un laboratorio también me desconecta. Y por eso digo que es una profesión que tienes que amar, sea desde donde estés. Igual si estás asesorando a un productor, el tener esa humildad de decirle, mire, venga, así se checa, más o menos así se aprende. A mí eso me gusta, el siempre tener esa intención de compartir un poco de lo que yo sé con otras personas. Eso creo que también lo amo. Y como bien dices tú, pues el dinero siempre hace falta, ¿verdad? Pero pues sí, la felicidad no es la misma para todos. Pero creo que si hiciéramos las cosas desde ahí, desde el corazón, pues todo va fluyendo de mejor manera. Y es que así como lo dices, pues también a mí, o sea, obviamente me gusta la agronomía y por eso sigo trabajando. Si no, a lo mejor hubiera estudiado otra carrera después de agronomía o me dedicaría a otras cosas sin problema. Pero también me encantan los negocios. De los negocios, fíjate, o sea, hay veces que los domingos o que los en la noche estoy estudiando de mercadotecnia, de negocios, me gusta mucho. Obviamente, pues también de agronomía, Uh-huh. pero a lo que voy es que algo que he aprendido de los negocios es también que si haces algo que no te gusta, se te va a hacer pesado. Y ahorita dijiste, a mí salir a sembrar con mi papá o desconectarme en el laboratorio, que es tu trabajo, no se me hace pesado, pues ya con eso estás ganando, o sea, no estás haciendo algo que no te gusta. Y si haces algo que te gusta y aparte estás ganando dinero por eso, pues qué más quieres? O sea, yo creo que ese es el éxito, de hecho. Creo que es parte del éxito, hacer algo que te gusta y que puedas ganar por hacer lo que te gusta. Y no solo eso, sino que ¿por qué estás ganando por hacer lo que te gusta? Porque le estás ayudando a otras personas a tener mejores resultados, a tener mejores huertos, a tener mejores ingresos económicos, a aprender cosas nuevas. Tú dices, me gusta compartir lo que sé, pues estás ayudándole a la gente también a que aprenda y a que con eso sepa utilizarlo para también mejorar su vida. Entonces, eso es lo que he aprendido de los negocios, que si haces algo que te gusta, que te apasiona y que eres bueno, y que la parte de eso, pues le estás ayudando a la gente también a mejorar su vida, pues ya con eso estás ganando y estás haciendo a más gente ganar. Y mientras más gente hagas que mejora su vida, pues tu vida también va a ser mejor. Sí, es que a veces nos perdemos un poco
en nuestro estrés. Y no solo en el estrés, pues, sino que también, pues, ahorita la situación económica es un poco complicada. Y sí comprendo a veces la situación de muchas otras personas que, pues, sí tienes que salir y trabajar y ganar porque tienes una familia que mantener. Y si las cosas no se van dando, pues hay en algunas ocasiones que buscan otro trabajo, que tienes otro tipo de frustraciones, también eso lo entiendo, o sea, no toda la gente gozamos de ciertos. Yo creo que un privilegio es ese, hacer lo que te gusta. No todos contamos con él, pero los que podemos contarlo hay que aprovecharlo. Creo que esta carrera del campo de agronomía es tan amplia, pero tan amplia que realmente, eh, pues en lo que nosotros quisiéramos desarrollarnos o desempeñarnos, pues sería muy fácil. Sin embargo, fíjate que también siento como que en los últimos años se ha puesto como tan de moda, que a veces se pierde lo esencial. Ya como que ahorita también se ha hecho como esta onda, no sé si te has fijado como que muchas cosas o carreras o lo que sea, como que se vuelven tan de moda, como que se va perdiendo ese algo, como esa pasión. Y eso es algo que pues a mí sí me gustaría que, pues obviamente pues la vida es así, pero sí como que no sé si te has fijado como que a veces se pierde ese algo. Esa esencia. Sí, sí me he dado cuenta, pero no creo que se alcance a morir. O sea, yo sé que dentro de esa moda, por ejemplo, de ahorita de agronomía, yo sé que ahí hay gente que a lo mejor se metió porque todos se están metiendo, porque está de moda, pero hay muchos otros también, o aunque sean pocos, pero los hay, que sí se metieron porque les llama la atención, o porque sus papás tienen huertas, o porque sus papás tienen tierras que no trabajan, o Ujú. simplemente porque les llama, igual que tú, la atención por conocer cómo viven las plantas, por qué viven, por qué producen, por qué no producen, por qué se mueren. Curiosidad, o sea, yo no creo que se acabe a terminar la esencia de la agronomía pura. No, y también por eso es importante, pues como bien dices tú, a lo mejor eh, a veces uno ve pues las cosas como de diferentes puntos, pero a veces es por eso bueno que como si están estudiando y tienen un interés o se quieren acercar a alguien, pues que lo hagan, ¿no? Como bien lo dijo Max en el otro episodio, hay que acercarnos, interesarnos, aprender y a lo mejor de ahí también nacen muchas otras ideas y muchas otras cosas que si ahorita lo podemos ver simple, a lo mejor en un futuro se potencializa y se pueden hacer pues grandes cosas o buenas cosas. Yo te voy a preguntar algo. ¿Cuáles crees tú que fueron así materias que a ti te definieron como agrónomo? ¿Qué materias? Creo que botánica fue, te digo, fue en el primer semestre que nos dieron botánica, de verdad que se me abrió mucho la curiosidad a conocer más sobre las plantas. Y específicamente ese libro también me gustó mucho, La planta viviente. No me acuerdo del autor, pero, o sea, detallaba pues, pues sí, el funcionamiento de las plantas. Y qué otra materia, botánica, entomología también me llamó mucho la atención. eh, lo de las abejas también, ¿cómo se llama? Au- Apicultura. Ujú. Apicultura, obviamente también me llamó mucho la atención el tema de los hongos, de las bacterias, de la microbiología. Tuve un profe que se me hizo también interesante porque se veía que sabía mucho. El profe Isaac, yo creo que también lo conociste, era nuevo. En los Ujú. últimos años me dio como en octavo, noveno semestre. Y estaba chavo el profe, ha de haber tenido como unos 30, 32 máximo. Pero se veía que sabía mucho porque llegaba a la clase y se le veía pues la pasión creo que nos dio microbiología de la rizósfera. Y eso también me llamó mucho la Ujú. atención y de hecho también me despertó mucho el interés porque ahorita algo que a mí me ha seguido gustando siempre es conocer pues el suelo, cómo interactúan las raíces con su ambiente, con el agua, con el oxígeno, con los nutrientes, con los hongos, con las bacterias, cómo en realidad no es algo muerto. Ujú. O sea, el suelo es una parte viva, pues es como es un hábitat en el cual viven muchas especies de hongos, de bacterias,
y que si tenemos un ambiente ideal para el crecimiento de las raíces, eso se va a notar arriba. Pero ¿qué es lo que he mirado muchas veces? Que es algo que ya salimos a campo y que nos topamos a veces con la idea de que los productores dicen, oigan, que deme un producto bueno para floración o deme una fumigada buena para amarre. Cuando, cuando yo lo veo, como si quisieran resolver un problema con una medicina milagrosa. O sea, es un problema que traen desde antes, desde el suelo, desde trabajar bien el suelo, desde fertilizar, desde buscar que tengas la porosidad adecuada, la oxigenación adecuada. Y es un proceso que no es de la noche a la mañana, es largo, es de tiempo, de mucho tiempo. Entonces, volviendo otra vez a esa materia, ese profe llegaba y tan joven como se veía, ya se había ido, creo que a Europa a estudiar su maestría o su doctorado. Y llegaba y toda la clase se la pasaba hablando y caminaba para allá y para acá y caminaba y casi ni volteaba a vernos a nosotros, nomás como que caminaba como si estuviera hablando solito. Caminaba, caminaba, hablando de la rizósfera, de las bacterias, de Rhizobium, de Bacillus, de Trichoderma, de Beauveria, Suspirilum. Y tú decías, no manches, este profe está bien loco, ¿tú crees que vamos a saber todo eso? ¿Cómo vamos a aprendernos todo eso en una materia? Y pues ahora me doy cuenta que, como en todo, es base en la repetición, o sea, todo se puede aprender. Si te interesa y si le pones empeño y si estás dispuesto a repetir y a repetir y a repetir, pues se te va a pegar. Ahorita ya, por lo menos ya sé todas las bacterias, a lo mejor no me sé la función específica de cada una de ellas, como ese profe a lo mejor ya tenía un conocimiento bien avanzado, pero ya por lo menos me acuerdo de algunas de esas bacterias que él nos mencionaba y de las interacciones con las raíces, de lo que dices de los exudados, porque pues las raíces también desechan compuestos que ya no ocupan y esos desechos los aprovechan las bacterias y los hongos que están ahí para alimentarse y a su vez para darle nutrientes, para facilitar que las plantas agarren nutrientes. Entonces, pues son cosas bien interesantes. Fíjate que ahorita que no me había hecho esa pregunta, ¿cuáles eran las materias más interesantes? Pero yo creo que ahorita que lo dices, esa es una de ellas, microbiología de la rizósfera. Aunque también pensando ya más a fondo, qué bueno que me hiciste esa pregunta, o sea, sí sacó muchos temas, porque, o sea, ecología me llamó la atención agronegocios, o sea, yo ya estaba estudiando en ese tiempo, yo ya estudiaba mercadotecnia por mi cuenta. Hubo una materia de mercadotecnia también en la cual hicimos un proyecto ahí con unos amigos de, pues que ya ves que la profa, no sé si te acuerdas, la profa Lisette se llama, ¿no? La hija de Luciano. Ah, sí, es que a ti te dio, me dio otra maestra, pero sí era lo mismo, pues que tenías que hacer un proyecto de mercadotecnia. Nosotros hicimos un té, según saludable, pues. ¿Cómo que según? Pues sí, porque nos la aventamos en una noche el té. Un día antes. Sí, un día antes y según era saludable, pero echamos un chingo de azúcar. Y sí estaba bien bueno, la neta estaba bueno y era ¿de qué era? Era de una planta medicinal, se llamaba quererte. No me acuerdo de qué planta era, pero, o sea, con propiedades, pues, medicinales, pero tenía un chingo de azúcar, entonces, pues, no era tan fit, no era tan saludable. Pero me gustó mercadotecnia, me gustó agronegocios, ahí en agronegocios, por ejemplo, y fíjate, agronegocios también, ahora que me estoy acordando, fue la única materia que reprobé, que me reprobaron, porque no me acuerdo ahí cómo estuvo el detalle, yo me acuerdo que ya calificaciones chingonas, y ya ves que creo que les dan un premio, ¿no? A los que tienen cierto promedio y que no repruebas ninguna materia, y yo llevo un promedio de un 9.5, se me hace por ahí más o menos, y ya pues iba chido, y que me reprueban esa materia. No me acuerdo cómo estuvo el asunto con el profe, que si lo ve, profe, saludos. Yo no reprobé, me reprobaron. Sí, Ambriz, no sé si te acuerdas de él. Sí. ¿Sí te acuerdas de él? No, la verdad que sí acabé bien molesto en aquel tiempo. Pero pues yo estoy seguro pues que no era mi responsabilidad, porque pues, o sea, yo nunca tuve problemas con los profes ni nada, simplemente que a lo mejor el profe pues
pues se le pasó revisar mi trabajo, no sé cómo estuvo, pero me ¿O no fuiste reprobó. un viaje? Porque luego ya ves que a los que no iban a una práctica No ya me los acuerdo qué reprobaban. pasó, no me acuerdo qué pasó, pero yo sí estaba emputado en ese rato, la neta dije, no manches, llevo unas calificaciones bien chingonas, y por esta confusión, por este problema, pues ya tuve mi récord manchado, una materia reprobada, y ya de ahí me empezó a valer más de la escuela, no a dejarla tirada, sino como ya enfocarme más a aprender de negocios, ya y empecé a estudiar más mercadotecnia, negocios y todo eso, pero pues sí, ahora que me hiciste recordar cosas tristes. Pero todas las materias, fíjate que si le pones atención, todas tienen su, sus, su que ver, pues. O sea, todas tienen su propósito, su objetivo. Nada más que a veces, pues también es una edad, la universidad, en la que pues nos vale madre o nos llaman la atención más otras cosas. Sí, fíjate que en la universidad yo creo que uno anda en su mundo, en su Anda hasta de onda, enamorado todavía. enamorado todavía, cuando el amor dices, ay, qué bonito es estar enamorado y así, ¿verdad? Ya de más adulto las cosas van cambiando, ya es uno más responsable. Pero a mí me pasó, ya cuando salí, y ahora que te dije que estaba en la maestría y que dije, no manches, pues no, siento que no he aprendido tanto y que sentía que me faltaba, ya ves que te piden los 20 años de experiencia y eso. No, pues, pero en algunos trabajos. Y sí te dije, ¿no? Que yo veía la diferencia ahora que empecé a pagar los cursos, como los cursos que he pagado de aguacate, berries o de a los que he ido, y que digo, no chingues, o sea, en la escuela esto ya me lo habían enseñado y no puse atención. Ah, pongan atención. Porque ya cuando uno le cuesta, o sea, yo de verdad que ya pasé, yo cuando era estudiante iba a algún congresillo a veces, decía, ay, no se aburrirá la gente aquí. Lo mismo, y te enfadas y te sales y andas allá. Bueno, pues ustedes viendo las edecanes allá tomándose las fotos y así. Pero uno también, o sea, va ahí al mitote con los amigos y andas allá hasta de fotógrafa y la fregada. Pero ya cuando lo pagas, o sea, yo ya estoy en ese otro lado de yo ser los señores que se sientan todo el día a oír el congreso. Porque ya pongo atención y porque ya sé lo que es que te cueste pagar algo. Pero si en la universidad van, traten de aprovecharlo porque a veces hay cosas que uno no hace. Y sí, o sea, como bien retomamos a lo de las materias, hay materias que a lo mejor, yo te decía cuáles te definieron a ti como agrónomo, no tanto como porque fueran básicas o no, sino porque siento yo que cuando uno comienza a identificar esas materias que te llaman más la atención en la carrera, esas, si logras darte cuenta, son las que te van a ir llevando hacia tu camino, hacia lo que a ti te gusta. Tú bien mencionaste varias, ¿no? Pero algunas de ellas muy enfocadas a lo que yo veo que te gusta, que es esta parte de los negocios. Yo veo que a ti te interesa pues conocer más de los business, te gusta mucho leer, aprender, saber cómo vender, te gusta conocer hasta la mente de los clientes que vas a atender, saber cómo vas a trabajar con ellos. Yo veo que eso a ti te gusta. Y sí, yo no digo que no sea bueno, pero creo que eso te ha dado el plus como agrónomo, te dé ese plus a decir, yo ya entiendo toda esta parte y eso lo puedo conectar con mis productores. Uh-huh. Y por ejemplo, en mi caso, a mí me llamaba mucho la atención química, fisiología vegetal, microbiología. Esas materias eran como las que más curiosidad me daban. O por ejemplo, no sé, una de las que me llamó mucho la atención fue floricultura, que nos dio Cárdenas. Pero ahí me llamaba la atención porque yo decía, o sea, ¿cómo unas aves de paraíso van a durar tanto tiempo transportadas hasta otro país? ¿Cómo? O sea, ¿cómo ¿Cuánto duran o qué? No sé, pero las exportaban ya ves en sus cajitas. ¿A Holanda, no? Ajá, no, ¿A ave de paraíso. No me acuerdo dónde, pero él las exportaba. De hecho, él creo que se alivianó chido, ¿no? Por esa. Y entonces yo decía, ¿cómo? O sea, no, ¿cómo? O sea, ¿por qué? Pero si te fijas, mi onda es como más curiosa, más como por qué. O sea, yo quiero saber qué tienen, qué ocurre o por qué sí tienen más vida de anaquel que otras. Esa era una. La otra es que me acuerdo que nos dio clases la doctora Carmen Rocha. Uh-huh. Y yo veía a la doctora Carmen como tan enamorada de su tema. De su trabajo. Que yo me sentía contagiada. Y apasionada, también, pues. sí, o sea, y se transmite la pasión. O sea, a mí me encantaba así su forma de explicar y todo lo que hacía. Yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo le hace para crear algo así, no? Como de la nada, por ejemplo, ella que trabaja mucho en el cultivo in vitro y que es un proceso larguísimo, pero
o sea, tú te imaginas cómo de un cachito vas a tener toda una planta y cómo se reproduce y por qué crece y cómo crecen las células. O sea, todo eso yo me preguntaba en aquel tiempo. Y como que de ahí, si te fijas, de ahí va como surgiendo esta parte. Pero si a mí me preguntas, por ejemplo, mucho de nombres científicos y eso, la verdad no es mi fuerte. Yo ahí como que ocupo repasarle un poquito en toda la parte de los insectos y esas cosas de parasitólogo, pues sí tengo noción de lo básico, pero no así como, pues no, o sea, no, como que no es algo que me llama tanto la atención. Pero de lo otro sí, y por eso creo que es importante ir identificando qué materias te llaman. Y también la que me gustó fue esa de la de industrialización, pero esa me llamó mucho la atención porque pues yo ya venía pues desde la prepa con esta onda de los emprendimientos, que a mí también me gusta mucho como esta parte de los negocios, aprender. Siempre, pues yo siempre he tenido ganas de tener así un negocio, hacer más cosas, eh, toda esa parte de mercadotecnia, pero no tan como a profundidad como que siento como a ti, ¿no? Pero si te fijas, sí te ayuda. O sea, sí te ayuda como ir detectando para ir sabiendo más o menos en lo que eres bueno o en lo que te va a interesar. Porque también hay algo, o sea, hay cosas en las que tú puedes ser muy bueno, pero que no te gusta. Hay cosas que te gustan, pero que no eres muy bueno, pero te tienes que capacitar. Y creo que esa es una de las ventajas de identificar esas materias. O sea, el darte cuenta si no eres bueno, pero te gustan y te vas a capacitar más, o si eres bueno y lo vas a aprovechar, o cómo lo vas a aprovechar. Y por eso es que te hacía yo como esa pregunta. Pero es más enfocada a eso, como que siento que de ahí pues de ahí pueden partir muchísimas otras cosas. Pues es que no, o sea, a lo mejor sí no te entendía al 100 la pregunta, pero ahora que creo que ya te entiendo más, no creo que haya una materia que me identifique, sí que me identifique, dices, ¿no? No lo que te identifique, más bien yo decía que ya en base a las materias Que que me te haya van definido. gustando, tú vas viendo más o menos hacia qué área te vas a definir. Pero eso sí, o sea, hay algo que tú dijiste, es cierto, no hay materia que sobre, pues, o sea, todas las materias las ocupamos. Yo me acuerdo en la clase y no me puede ser por balconear a nadie, en la clase del maestro Julio de climatología, pues la verdad es que no a muchos les gustaba climatología y a mí me encantaba la clase y yo me acuerdo que mis compañeros decían, ¿y eso qué? Y no sé qué. Y por ejemplo, ahora que he ido a varias pláticas de algunas empresas, no manches, o sea, ahorita la climatología está así, o sea, tienes que andar al 100, saber lo básico, y ahora digo, pues sí sirve, o sea, todas las materias sirven igual. O sea, yo te digo que yo soy medio burra en esta parte de botánica de los nombres científicos y aprendérmelos y saber. Ya ves que hay gente que te dice, este pertenece a esta familia, esta clase, este género, todo, y ya se saben todo así, pero todos los nombres. Hay gente que tiene esa habilidad, por ejemplo, todos los biólogos. Yo no, pero sí veo que hace falta, o sea, sí tiene que tener una noción de todo, pero sí pues creo que hay materias que si uno va detectando que le gustan, pues a lo mejor por ahí te puedes ir Pues por buscando. lo menos lo básico de todo, porque sí, yo también te entiendo. Yo también no me sé todos los nombres científicos de incluso de las plagas del aguacate o de las enfermedades. Eh, y, y como te digo, no tiene que saber uno todo de todo. O sea, en otro episodio del podcast decía que Henry Ford, un empresario pues de la Ford, pues decía, es que yo no estudié la universidad, creo que ni la prepa ni secundaria, pero él sabía a quién podía acudir para conocer algo o para saber algo. O sea, sabía encontrar a la gente adecuada que le ayudara pues a saber pues lo que no comprendía y a impulsar su negocio. Eh, Otra cosa que también se me hace que merece la pena pues es los profesores. Sí. Tú dices, hay materias muy interesantes que a lo mejor pues el profesor todavía la hace hasta divertida. O sea, yo me acuerdo con Luciano, te la pasaba riendo y no era una clase pesada porque dentro de todo el valor que te daba y que a veces pues es aburrido pues también nada más estar nada más estudiando, recibiendo valor. De repente se le salía pues algún chiste, alguna cosa pues que nos hacía reír a todos y pues ahí nos tenía a lo mejor las 2 horas completas ahí escuchándolo. Profes de ese tipo, Cárdenas también dicen que era ese tipo de profe chistoso, pues, o sea que sus clases no eran aburridas. Sí, lo que pasa es que como que daban las clases diferente. Yo pues en alguna ocasión con Cárdenas no salimos tan de acuerdo, pero porque
él tenía pues su forma de dar clases y yo pues como que a veces cuando te dictan mucho, yo me enfado, o sea, como que pues yo a veces sí decía, ay, pues mejor denos las copias, pues. Pero sí era chistoso. Pero fíjate que en el caso de Cárdenas, creo que hay algo que se le puede admirar y es como cómo lleva toda esa parte de agrónomo al campo. Cómo ya tienes tu empresa, exportas tu flor, que exportar flor puede escucharse simple, pero no, o sea, las flores son delicadas, requieren cierta atención. Yo siempre he admirado eso de los profesores o de los investigadores que ya lleven la parte aplicada, que tengan ese plus. Y no es que no valore el trabajo de muchos de laboratorio, simplemente es que como soy consciente del trabajo que conlleva estar en campo, el aventarte ya no esta parte de ser investigador, ni siquiera a veces de ser productor, sino pues de tener que dar el extra, ¿no? Como en esas chambas, digo, ay, no manches, o sea, sí se la rifa, ¿no? Y en el caso de Luciano, a mí también me dio clases, pero Luciano siento que es una persona que comparte pues todo lo que sabe. Y creo que uno de las cosas que a mí me gusta es ver cómo se ha desarrollado durante este tiempo. Ha adquirido muchísima experiencia, tiene muchísima experiencia ahí en el campo y como persona, a mí en lo particular, se me hace súper buena persona. O sea, donde me lo encuentre, él saluda, te da buenos consejos. Creo que es de las personas que para mí, como investigador y ya llevado al campo, digo, no manches, o sea, tiene como todo ese completo. Y si a eso le sumas que ya se dedica a dar sus conferencias, que las hace digeribles, que te explica entendible, eso es algo que también me gusta, porque también a veces pasa, que lo he visto en algunos otros, y no es crítica, sino que pues estás tan dedicado a tu investigación que cuando te invitan a un congreso presentas tus trabajos o tus artículos o lo que has hecho de investigador, pero no va, o sea, no embona con el evento al que vas. Y creo que Luciano tiene ese plus que hace eso. O sea, siempre te presenta en base a donde va, enfocado a Se eso. adapta. Ajá. También lo he visto de Braulio, que también Braulio se me hace así súper bueno. A mí nunca me dio clases. Yo lo he visto ahora bueno. en cursos, y si hay algo que me gusta de Braulio, aparte de que sabe tanto, es que es una persona que innova. O sea, lo ves desde sus presentaciones más actualizadas, más dinámicas, más enfocadas. Igual enfoca su trabajo a lo que va, no tanto como a la escuela, logran tener como esa separación. Y eso es algo que a mí me motiva. Me motiva porque, pues como yo estoy en la parte de investigación que me gusta, digo, sí se puede hacer como más cosas, ¿no? No sé si te había platicado, o sea, mi meta o mi proyecto en un tiempo es como aventarme yo mis propios experimentos ahí en el laboratorio que estamos montando y hacerlo justamente como a lo mejor articulillos más digeribles, que el productor los entienda, no sé, más enfocado de una forma distinta. Obviamente, pues que son trabajos pues que se ocupa inversión, tiempo y eso, ya tengo varios planes ahí que espero en algunos poder juntarnos para hacer unas investigaciones que ya tengo planeadas. Pero es justamente por ellos, pues, porque veo cómo llevan toda esta parte, como que logran separar cada sector. Y eso me gusta. Entonces, uno tiene que ver todo eso. Porque cuando tú escuchas, cada quien tiene una opinión. Cuando te dedicas demasiado a la investigación en laboratorio, te enfrascas tanto en eso que a veces demeritas el trabajo de otros. Y viceversa. Pero ya el saberlo compaginar, completar y realizarlo, pues, y que se vea, o sea, no nada más que se platique, sino que se vea, eso es como la parte que a mí me gustaría en algún futuro hacer. Sí, es bien importante eso también y creo que, como lo dices, todos los profesores han influido de cierta manera en nosotros. Creo que no hay profesor malo, porque de todos podemos aprender. Justamente, ahorita que dices eso de que todos tienen su opinión, estoy leyendo un libro que se llama Influencia, de Robert Cialdini. Habla mucho sobre la persuasión y sobre la influencia, pues, de cómo influir en las personas. Y estoy en un capítulo, justamente el domingo estaba leyendo un capítulo que se llama Autoridad, en el cual habla de que muchas veces nosotros instintivamente, Robert Cialdini lo conoce como clic, activación. Uh-huh. O sea que en cuanto nosotros percibimos eso, percibimos una señal,
reaccionamos en automático a eso. Y habla sobre los doctores, dice que los doctores tienen mucha autoridad. ¿Mucha autoridad en qué? Por ejemplo, si nosotros como ingenieros estamos hablando de un tema de nutrición, pero si alguien, algún profe, algún investigador o algún doctor que sepa más de nutrición sobre el tema, pues obviamente nosotros no vamos a poder, o va a ser muy difícil que nosotros podamos convencer a una persona de que nosotros tenemos más razón pues que esa persona, porque tiene más autoridad, tiene más estudios y más experiencia. Pero volviendo al tema de los profesores, te digo, creo que no hay profesor malo, y de todos podemos aprender cosas buenas y cosas malas. Ahorita dices, de Luciano, también yo desde que estaba en la escuela dije, también sabe mucho el profe, y las clases, pues, o sea, no están pesadas, o sea, las hace bien digeribles, y en las pláticas que he visto en sus conferencias también, igual, las hace bien amenas, pues, bien entendibles. Sí hay otras que son más pesadas, pero pues todo nos sirve pues también para aprender. Me acuerdo, por ejemplo, otros profes también que nos hicimos amigos, y somos amigos, considero que somos amigos, porque nos llevaban al rancho, nos daban la materia de investigación, diseño de experimentos. No sé si te dio clase Serna o Torres. Torres Genética. Torres, cultivo, pero el señor Ricardo Torres, el grande o el grande. Ok. Él nos dio a nosotros estadística, me parece, y todos tenían miedo con ese profe, que porque era bien estricto y bien, más que nada estricto, porque sí te ponía a hacer los cálculos estadísticos a mano, o no me acuerdo si a ti, no sé si a ti te los haría hacerlos a mano, pero, o sea, todas las formas de sumatoria, de no sé qué, y así. A mí me daba el que estaba de director, ¿cómo se llama? Basurto, pero igual, o sea, nos hacía hacer a mano. Me acuerdo que en alguna ocasión nos dejó hacer un trabajo larguísimo, así como yo lo hice en papel América para avanzarle, y yo en aquel tiempo tenía la letra muy grande. Ya me acuerdo que lo último de ese papel, pues en ese tiempo yo tenía un novio que escribía así más chiquito, y pues ya fue que me ayudó a acabar el trabajo, porque era demasiado. O sea, yo me acuerdo que eran metros y metros y metros de papel, pero porque en aquel tiempo lo teníamos que hacer así. Ahorita imagínate, pues ya eso ya es como muy obsoleto, ya no vas a poner a los alumnos a hacer. ¿Quién sabe? Pero a lo mejor todavía lo hacen, pues simplemente por saber las bases, o sea, y está bien, yo siento que está bien. Que era lo que te decía, o sea, fíjate, yo ahora a veces le he preguntado hasta a doctores, doctor, ¿usted sabe sacar una raíz cuadrada? Y me dice, un doctor me dijo, ay, es que eso ya no se ocupa, o sea, ya, yo no lo sé, pero, y sí es cierto, o sea, también uno tiene pues que ahí, era lo que tú decías, cada quien tiene su opinión, pero algo que yo he aprendido es que también hay cosas que uno se toma muy personal. No sé si te has fijado, o sea, como que queremos que todos sepan lo mismo que nosotros, o no sé si te he dicho que a mí algo que me cae gordísimo, y por favor no me lo digan porque me cae gordísimo, es que me digan, pero tú eres doctora, lo deberías, no sé todo, o sea, un doctor no sabe todo, no va a solucionar mucho, él va a solucionar en su tema, el ser investigador te da las bases para desarrollar muchas investigaciones, el saber cómo, pero no significa que ya sepas todo. Y eso es algo que a mí no me gusta que me digan, y que luego con frecuencia la gente lo hace, pero pues ya eres doctora. No, o sea, o no sé si te has fijado, o a ti que te digan, eres ingeniero, o sea, no te expreses así, ¿por qué hablas así? Y a veces uno pues, se le sale su vocabulario. Humanos también. Ajá. Pero la gente tiende a eso, y creo que en esta parte que retomábamos de las pláticas y de cómo cada quien explica, también me he fijado que muchas veces en los congresos llevan a gente muy joven, muy experta, muy capacitada, muy suelta, muy sinvergüenza como tú, así que pueden hablar sin problema, pero a lo mejor también va gente como yo, más tímida y que ocupa más tiempo para poderse expresar, o para, solo es un momento. Yo me acuerdo justamente de Isaac, que me dio clases en la maestría, y yo, o sea, de verdad que así me impactaba. Yo sentía así como que era mi amor platónico, porque sabía tanto, o sea, pero tanto. Sí, y con él aprendí algo. O sea, si vas a hacer las cosas, hay que hacerlas lo mejor posible. Recuerdo que nos dejó en alguna ocasión imprimir, desde ahí yo tengo mi impresora, porque nos dejó, con él estábamos viendo como expresión genética, y ya ves que en algunos, pues están como las no sé si viste, como, no sé, en cierta planta que, no sé,
hay algún color en alguna fluorescencia y ahí puedes detectar ciertos genes y esas cosas. Y nos dejaba imprimir artículos así. Y pues yo por eso me acuerdo que compré mi impresora así de la mejorcísima calidad en aquel tiempo para llevar mis artículos lo mejor impresos posible. Pero porque él era así. Y también de ahí aprendí eso. O sea, siempre tienes que tener pasión por lo que estés haciendo. No importa si tú crees que ya lo sabes. Siempre tiene que tener esa espinita de que crees que tienes que interesarte más. Y no sé, o sea, como que eso me gusta. Y por ejemplo, del maestro Julio, que el maestro Julio siempre nos decía, si yo no sé algo, mañana lo resuelvo. De él aprendí eso. No tienes que saber todo. Si no lo sabes, está bien que digas, no lo sé, pero déjame lo investigo, que era lo que él nos decía, y al siguiente día lo investigaba y nos llevaba la respuesta de la duda que teníamos. Y esas cosas va uno aprendiendo, y también hay gente o hay maestros que desgraciadamente pues ya vienen como de otra época, que a lo mejor ya no les tocó tanto la tecnología, a lo mejor ni de la compu ni de nada de eso, y tienen tanta información que a veces es complicado que la transmitan. Y eso ahora que estoy acá en la parte de la universidad y que estoy en este otro lado, también digo, sí, o sea, si bien es cierto que hay cierta responsabilidad tuya de cómo vas a transmitir la información, pues también hace falta como que ellos se vayan actualizando, los vayan actualizando, y también pues a veces no se hace. Entonces hay que tener como que he aprendido a ser más consciente y menos juzgona, de entender el por qué cada quien a lo mejor te da una explicación de cierta forma, o cuál ha sido siendo como su trayectoria del por qué si van más avanzados, por qué no van tan avanzados, quién es más curioso, quién no es tan curioso. Y ya como que eso te ayuda a llevarte la vida también un poquito más leve, porque a veces tendemos a juzgar, porque queremos que todos sean como nosotros y pues desgraciadamente pues eso no va a suceder. No, y es bonita la variedad, pues la diversidad. También hace rato te iba a comentar, te estaba comentando de unos profes, pues también que me gustaba, que salió lo de estadística, pero en sí te iba a platicar de lo de los experimentos. O sea, nos dio clase Serna, nos dio clase el profe Torres, y ¿quién más nos llevó al rancho? Tapia nos llevó al rancho a instalar un sistema de riego, y me gustaba ir al rancho. Yo, fíjate, cuando estaba en los primeros semestres, en esos que nos dieron esas materias, yo estaba en la casa del estudiante. Y una historia pues así media graciosa que me pasó es que como estaba en la casa del estudiante, pues yo era el único que estaba en la mañana en la escuela, y todos los demás de mi cuarto estaban en la tarde. La mayoría de mis compañeros de la casa del estudiante estaban en la tarde, ahí en la casa Genaro. Estaban en la tarde, y pues en la noche todos con su desmadre, todos tocando la guitarra porque pues estaban rondalla y cantando y echando desmadre en el cuarto, y pues eran las 12 de la noche, la 1 de la mañana, y esos güeyes platicando y en su ambiente, y yo pues tenía que levantarme a las 6 de la mañana porque tenía clases. Pues iba bien desvelado y aparte picado de las mosquitos y de las chinches. No, pues iba bien madreado. Y ya luego nos tocaba ir al rancho, y me acuerdo que en una ocasión, pues yo de tanto sueño pues que me desvelaba, pues me quedé dormido. Llevaba un asadón que nos prestan en la casa del estudiante y que lo ocupábamos pues en el rancho para trabajar. Nosotros teníamos calabacitas en el rancho, y pues llevaba el asadón y iba sentado, y ya cuando acordé pues ya iba bien dormido. Y para llegar al rancho hay una zona como de terracería, y pues brinca bien gacho el autobús, brincaban pues bien gacho. Y en eso pues yo iba dormido ya, y que da un brincote el carro. No, pues yo me hice así hacia atrás, la cabeza me pegó y me despertó y dije, ah, cabrón, ya llegamos. Y pues cosas pues así chistosas también ahí en el rancho. Me acuerdo que una vez estábamos sacando agua del canal con mangueras de las gruesas. Sí. Y estábamos sacando, y pues en ese tiempo pues yo traía un celularcito, un Galaxy S3 Mini. Y pues la neta, y sin lana pues ni nada, o sea, nos pusimos a sacar ahí agua del canal, y yo me acuerdo que estaba al lado, a la orilla del canal, con la manguera, estábamos jalando el agua. No me acuerdo creo que sí con bomba la jalamos, o no sé, pero estábamos sacándolo. Yo estaba a la orilla del canal y traía el teléfono en la bolsa, pero en la bolsa de la chamarra, una chamarra que traía. Y en eso pues me agaché poquito para meter más la manguera, y que siento que se me sale algo. Y dije, puta, el celular.
y que me aviento al canal porque, pues, no manches. Pues el canal le pasaba, me llegaba como hasta la panza, como 1 metro tenía el canal en ese rato. Y pues sí, vi que cayó algo y que me aviento. Y que agarro, que meto la mano y así en 2, 3 tentadas agarré el teléfono y ya que me salgo y me tocó irme bien bañado a la casa del estudiante. Y pues ese tipo de historias pues bonitas, pues ahorita que estamos hablando del Día del Agrónomo, ya cambié muy feo de tema, pero son pues historias. Nosotros cuando entramos también empezamos a ir al rancho, no sé si te daría clases la doctora Roselena. Roselena, sí. Con Roselena nosotros nos juntamos, pusimos nuestra hortaliza, teníamos conejos ahí en el rancho, íbamos a cortar maralfalfa, le dábamos de comer a los conejos. Ahí fue la primera vez que yo con miedo me comí un conejo así recién matado y frito, porque ya, no sé si te dirían acá, que siempre dicen, si matas un pollo, déjalo y ya que se enfríe. No. No, acá pues, aquí en la casa pues esa era creencia, así como de, si matas un animal, déjalo que se enfríe para que te lo puedas comer o lo puedas cocer o así. Y yo me acuerdo que ella, o sea, la neta con ella tuvimos así un montón de experiencias chidas porque pusimos también un sistema, o sea, como para jalar el agua, ya ves que no había. Nosotros teníamos nuestra hortaliza allá atrás de donde están las vacas. Sí, ubicas ahí. Sí. Ahí destinamos un espacio y pusimos una hortaliza, jalamos el agua y luego me acordé de lo del teléfono porque a nosotros nos tocaba en aquel tiempo ir a purgar la bomba. No sé si algún día te tocó ir a purgar la bomba que estaba hasta así, hasta el fondo del rancho. Y pues íbamos a purgar la bomba para que saliera el agua y regar la hortaliza. También salimos alguna que otra vez bien bañados, otras nada más comíamos tortillas con queso. Y luego también para tener los conejos era un desmadre, íbamos en vacaciones, cortábamos la maralfalfa desde acá por la entrada y la llevábamos hasta allá para dárselas. Yo me acuerdo que a mí me tocaba hacer la parte en algunos días me tocó hacer esa de lo de las montas de los conejos. La primera vez que maté un conejo fue ahí, me acuerdo que el veterinario me dijo, aquí es sin miedo, y que me agarra la mano porque dijo que se me iba a hacer sufrir mucho al conejo. ¿Y cómo los mataban? Con una navaja les cortabas el cuello, porque también curtíamos la piel, ahí me enseñé a curtir la piel del conejo, extraíamos el lixiviado de la pipí del conejo, o sea, era así todo un desma. ¿Qué materia es? Yo nunca... Es que esa no fue materia, eso fue con ella, o sea, ella por iniciativa lo hizo. ¿Porque ella es veterinaria? Porque ella es veterinaria y también muy, muy buena. Y no, o sea, yo a ella como que mis respetos. Hicimos unos experimentos con baba de nopal y con leche, que para ver si disminuían las bacterias. Nos llevó a la posta, Morelia, allá nos enseñamos a hacer jamón, chorizo, queso de puerco. También allá matábamos conejos. Nos fuimos como unos 15 días, creo, a la posta. O sea, sí era toda una aventura andar ahí con ella haciendo esas cosas, pero te sirven. Y luego me acuerdo que una vez se trajo un muchacho de Morelia, y no sé si ubicabas un cuartito que estaba casi a la entrada del rancho. Feo, sí, viejo. Sí. No, pues de ahí nosotros lo desocupamos, lo limpiamos, lo lavamos, y ahí le pusimos una camita al muchacho para que llegara. Luego le llevábamos de comer, un practicante que ella tenía ya de veterinaria. ¿Y se quedaba? Ahí se quedaba, porque estaba trabajando con las vacas. Algo andaba ahí haciendo con las vacas. Y la verdad es que sí son experiencias bonitas. No, pues, prácticas. Y también pierdes el miedo, porque yo me acuerdo que en unas vacaciones pues nos rolamos en las de agosto para que cada quien fuera una semana. Y pierdes el miedo, o sea, y ahorita difícilmente yo creo que diría uno, yo me voy yo sola al rancho todos los días a darle de comer a los conejos porque es la semana que me toca y pues ya. Y así, o sea, así te la aventabas y tú solo a cortar la maralfalfa, a cargarte la maralfalfa y llevarla, a dárselas y todo. Y eso te sirve, o sea, eso te sirve a no ser tan miedoso. Yo a veces cuando voy a ver una huerta o así, sobre todo cuando es una nueva, mi mamá me dice, no te vayas tú sola, ¿cómo vas a ir tan lejos? O no me gusta que vayas sola. Pero no tengo ese temor, pues ya he hecho esas cosas. Por ejemplo, en esas vacaciones que pues me tocaba irme sola hasta allá y estaba lejos. Y pues aprende uno, pues, aprendes hasta a socializar. Yo me acuerdo que en ese tiempo tenían muchos problemas, luego muchos maestros con los trabajadores, sobre todo los de los cultivos básicos, que porque no les querían pasar el agua, que no sé qué. Con nosotros se portaban súper bien. O sea, si por algo alguno de ellos andaba ahí en vacaciones, nos ayudaban ahí. Raro, pues, porque ellos también andaban haciendo sus cosas. Pero si por algo ahí estaban,
ahí. Y sí, o sea, fue una etapa bien chida porque me acuerdo que cuando íbamos a Morelia, a lo de allá de veterinaria, la doctora hasta nos invitaba a su casa, un café. Con ella aprendimos tantas cosas, así, pero un chingo de cosas. Y también su esposo, súper buena onda, su hijo, o sea, ellos como que con ellos aprendí eso de la dinámica familiar, Ujú. que, o sea, no es personal, aclaro, pero a veces crece uno tan, ¿cómo te diré? Traumado. ¿Cómo dices tú? Haciéndote responsable tan joven. Ujú. O simplemente pues venimos de familias un poco inestables y con ella aprendí eso, o sea, ellos tienen como un sistema familiar chingón, bien chingón y chingón como pareja, o sea, yo creo que ahí uno aprende a que sí existen las buenas parejas, pero uno es el que no sabe escoger. Y desde los detalles simples tienes que fijarte, o sea, si tienes una pareja que te motive a ser mejor persona y mejor profesionista y no te limite y te apoye, o sea, siento yo que ya te ganaste la lotería. Y y algo también, o sea, no solo en la parte de que ellos son muy buenos como investigadores, sino, te digo, aprendí esa parte como de pareja, pues que te puedes llevar bien, pero también que pues que la confianza, el tú tener esa confianza en la otra persona, el motivar, el apoyar, el estar, el no limitar, eso puede hacer que las cosas funcionen de mejor manera. Y a veces cuando uno viene de sistemas familiares un poco complicados, como que todo nos parece imposible. Y a veces eso nos lleva a estar siempre a la defensiva, a la defensiva. En algún momento yo lo estuve, como que estaba muy a la defensiva de la vida, era muy corajuda, a lo mejor tenía mis muy malos momentos y, y como que ya el darte cuenta que sí existen otras formas de vivir, pues también es chingón. Y sobre todo cuando te das cuenta que puede haber ese espacio, ¿no? Ese espacio de decir, yo a lo mejor ya nos llevamos bien en todo eso, pero también te doy como tu lugar enfrente de la gente, como que existe ese respeto. Ujú. Yo te respeto a lo mejor como pareja, pero también te respeto como ingeniero o como doctor o como por tu trabajo, ¿no? Y eso también se me hace chido. Entonces yo ahí he aprendido pues de que la carrera siento yo que no solo me dio como esas bases de la agronomía, escuela, sino también, personales ajá, de vida. y aprendí mucho, o sea, yo te lo he dicho muchas veces, o siento yo que a mí muchas cosas que me han evitado a muchas otras malas ha sido la observación. Que la gente a veces dice, uno no escarmienta, ¿cómo dicen? En cabeza ajena. Pero creo que a mí el darme cuenta de esas cosas me ha llevado a otras. Por ejemplo, ahí en el caso de la doctora, yo veía que ella involucraba mucho a su hijo. En aquel tiempo era un niño, ahorita pues ya es universitario. Y como que a los niños les va gustando. Pero creo que también tiene que ver mucho con esa pasión que tú tienes por hacer algo. Y ahora yo lo veo con Bianca. Hay cosas que a mí me apasionan y me apasionan muchísimo y como que es tanta mi pasión que luego la veo que ella también anda ahí queriendo Ujú. experimentar o saber qué o saber el por qué. Y ahí es donde creo que es bueno, pues, o sea, yo no tengo hijos, pero creo que es bueno no cortarles pues las alas, ¿no? O sea, si te preguntan algo, por muy tonto que sea, pues responderles, o por Ujú. tantas preguntas que sean, pues responderles y no silenciarlos, pues, porque pues ellos tienen la curiosidad y si se las cortas, pues les estás cortando pues las alas. Sí, así que sí es muy bonito. Y también el ver que los hijos se dan cuenta de esa pasión que uno tiene es muy gratificante, porque también logran ir entendiendo esa parte de tu trabajo. En algunas ocasiones yo lo he visto, he convivido con personas o incluso dentro de mi núcleo familiar pasa, pues no, que nunca falta el que dice, es que a veces los hijos no entienden por qué trabajas tanto o para qué. Y también el que entiendan que no solo es por su bienestar, sino también porque es algo, pues que a ti te gusta. Creo que eso ya le da como otro sentido al que ellos vean como ese tiempo que uno a veces no está. Por eso te digo que como que el estar a mí dentro de la carrera me enseñó muchísimas cosas de muchas personas, por ejemplo, de la mamá del maestro Julio. Ella nos decía que ella se llevaba al maestro Julio y a Violeta de Ujú. chiquitos a la facultad y en alguna ocasión Violeta nos platicó, Sí, no, me yo dio clases también. dice, yo cuando era niña, vi mi primer nemátodo, ¿no?
Y yo pienso, imagínate ya que tú de adulto ¿Zootecnia recuerdes daba? eso. A mí me dio fisiología vegetal, me Ah, ok. parece. Ajá, pero también se me hizo ella era muy buena maestra. Y con ellos pues como que entablé una buena relación. La verdad es que también aprendí con ellos mucho eso. O sea que sí puedes pues complementar esa parte Muy laboral, sencillos y muy abiertos también. ajá, y que puedes complementar tu parte laboral de la personal. Así es. Pues hay muchas cosas de las que podemos hablar a lo mejor particularmente de la escuela. Pues el tema era la agronomía. Yo creo que aquí hay algunas personas que nos escuchan que son de la Facultad de Agrobiología de Uruapan, que es de donde salimos nosotros, Ujú. y que están ubicando ya los profes de los que hemos estado hablando. Hay muchos otros, obviamente, que no me dieron clase, como a mí no me dio clase Basurto, no me dio clase la doctora Carmen tampoco, aunque mi Ujú. tesis fue con ella, no me dio clases. Entonces, pues igual los invitamos a que mencionen a sus profes favoritos, no solo de la FAC de agrobiología, de alguna otra universidad. Yo sé que pues agronomía tiene profesores buenos en todas las Y ahora ya está en universidades todos lados casi. y Así ya que hay ya. en muchas universidades. Ya aquí en Pátzcuaro abrieron también agronomía, ¿no? Aquí ya hay agronomía, Ah, sí, una aquí en Santa extensión. Clara, ¿verdad? Aquí en Santa Clara ya hay agronomía. Ya está, este va a ser su primer año, supongo. Ya Pero está ya empezó, pues ya va a empezar el ciclo, va ¿no? a empezar. No sé cuándo, pero yo vi pues ahí la No hay publicación de que pues ya. ahorita primera generación todavía. Pues apenas va a Va a comenzar, comenzar, supongo, ok. porque no sé si viste que ahí en la plaza estaba para inscribirse, Sí, miré. pero creo que solo había 25 cupos o algo así, pero ya está. Sí, yo creo que pueden mencionar aquí a los maestros que les hayan marcado de una o de otra forma, a veces profesionalmente, a veces personalmente, pero es bueno. Es bueno también tener estas memorias que a veces las vamos olvidando. Creo que teníamos muchísimo tiempo que no platicábamos de algo así. No, e incluso pues yo platiqué algo y a ti se te prendió no me acordaba de eso, Ujú. pero son cosas pues bonitas, o sea, de la carrera. La verdad que si tienen alguna historia así De la de la tiendita o así. tiendita, o sea, cosas así bien comunes de la escuela, del rancho, de qué más. No, yo te puedo decir que una vez que fuimos a Irapuato a la expo, no voy a decir nombres de los maestros porque aquí los quemaría, pero nos dejaron en el centro porque se fueron a las Cariñosas. Y yo me acuerdo que estábamos ahí nosotros hasta ya noche, o sea, ya muy, muy noche, y no nos podíamos regresar porque ellos andaban bien perdidos en las Cariñosas. Y pues tú medio joven, medio menso. Me acuerdo que en aquel tiempo, ¿te acuerdas que decían que estaba medio peligroso? Era un tiempito Irapuato. Dicen, es que está peligroso y no hay que regresarse tarde. Pues nos tocó de esa época. Imagínate nosotros como 12, 1 de la mañana ahí en la plaza en Irapuato porque no llegaba el maestro y porque andaba ahí en las Cariñosas. Después llegamos a Uruapan y pues el del camión ya de malas nos dejó ahí en la charanda. Y pues todos a caminar a su casa porque ¿en qué te ibas? Y son de esas cosas que Sí. como de otro, que fuimos a otro viaje y se llevó invitó a 2 novias porque pensó que una no iba a ir y le llegaron las 2 y se enfermó de la panza, un relajo, o sea, Ese es otro tema, las prácticas, los viajes de prácticas. tiene uno todas sus anécdotas y creo que en todas aprendimos mucho de agronomía, pero también hay muchas anécdotas que se pueden contar, así que pues igual nos pueden contar una, ¿verdad? Así es. Igual, pues yo creo que sería un buen tema para otro episodio. Las prácticas profesionales. Prácticas profesionales en agronomía, para que vayan dando temas también, ideas. Pues yo creo que la dejamos hasta aquí porque siento que se extendió. La verdad pensé que iba a ser A ser menos, sí. más Pues breve. yo lo único con lo que quiero terminar es decirles que nunca dejen de apasionarse por lo que hacen. No sé si ahorita está un documental de Gordon Ramsay, no sé si lo has visto en Netflix, pero sí sabes quién es Gordon Ramsay. Es un chef que va ahí salen un buen de programas como de home. No lo has visto. No. Que va y te dice, esto está mal tu restaurante y lo cambia y que en 24 horas cambia a otros. No sé, o sea, hay muchos programas de Gordon Ramsay, pero ahorita está un documental en Netflix. Y me gusta eso, o sea, él tiene eso que dice, o sea, yo a mis 67 años, que va a abrir como su restaurante así como el más grande, o de eso trata la serie, o el documental, pues, él nunca dejar de sentir esa emoción, esa
¿qué se puede decir? Pues no ansiedad, sino como esa emoción, ese revoltijo en la panza, esa sensación de, justo pues De pasión, pues. de tanta pasión porque ames lo que haces. O sea, siempre lo que hagas, hazlo con la misma pasión, siempre con las ganas de ser mejor y siempre con las ganas de aprender más. Y yo creo que ese va a ser siempre, pues como el punto clave, ¿no? Para hacer lo que nos gusta y sentirnos pues más plenos. Así es, amigos, pues feliz día del agrónomo. Sí. Pasado, ¿cómo se dice? Atrasado. Felicitación atrasada, pero pues aquí recordamos algunas anécdotas, algunos profes, algunas historias, materias y cosas bonitas durante nuestra etapa de estudiantes de agronomía. Este fue el episodio número 29 o 30, algo así, de Agroemprendedor, el lugar donde conectamos la agricultura, los negocios y la educación. Gracias. Gracias.